Por las mañanas en Periodista Digital, cuando el ambiente está un poco apagado y acabamos de amanecer, un buenísimos días nos despierta un poco y es en la pantalla la sección de Marta Nebot en el programa de Ana Rosa, que hoy nos acompaña en Periodista Digital. Buenísimos días. Al mediodía, ¿no? Buenísimos mediodías sería, Buenísimos pero bueno, mediodías. para los lectores que lo vean por la mañana. Venga, pues buenísimos en cualquier caso, sí. La verdad es que teníamos mucho interés en este ciclo que estamos haciendo de entrevistas a destacados periodistas en cubrir un sector que el otro día nos decía un destacado periodista, el señor Zuluaga, que a veces se olvida, que es el de los reporteros. Tú ahora, digamos, serías una de las referentes reporteras de la televisión. Bueno. Eso lo dices tú. Yo sospecho que, bueno. que un poco se te identificará como reportera. Sí, eso sí. ¿Crees que efectivamente a veces se tiende en el mundo del periodismo a olvidar a un sector tan importante como el de los reporteros? Pues no. O sea, en este momento el reportero que yo hago están creciendo como champiñones, te diré. Yo creo que el reportero está olvidado en el sentido... A ver cómo lo pongo esto que se entienda, porque... Tengo que decir que me he levantado a las 5, ¿lo puedo decir? Me he levantado a las 5. Hola, estoy un poco empanada, vamos a empezar por ahí. Yo más que el reportero olvidado, creo que lo que está olvidado es que el periodista tiene que informar y no buscar titulares. Hoy vengo con esto, ¿vale? Tengo días así filosóficos y hoy me ha dado por ahí. Creo que es más fácil que cojamos titulares, que es lo que hacemos la mayoría, que tratemos de que lo que una persona ha dicho quede dicha en nuestra crónica. Creo que ese tipo de reporterismo que intento hacer yo está muy en desuso, sí. Uno de los debates que hay en la profesión es eso, que además en alguna discusión ha sido siempre, es decir, ¿piden a los periodistas noticias o piden titulares? Hay que buscar qué frase colocada en grande. Mayormente se piden titulares, pero también creo que no defendemos otra cosa. Es un mal de muchos, consuelo de esto, y es verdad que es muy difícil contracorriente. Yo tengo la suerte de estar en un sitio, en una atalaya muy privilegiada desde la que me dejan decir lo que yo quiero decir. Y aunque doy los titulares, luego los puedo ampliar, los puedo contar, puedo decir por qué sí o por qué no, o por qué he puesto esto o qué me he dejado en el tintero. Esto sé que la inmensa mayoría de los periodistas no lo pueden hacer, pero también creo que habría que intentar que, a pesar de ser esclavos de los titulares, pudiéramos contar también las verdades de las cosas y no solo la frase que es muy bonita puesta entrecomillada, ¿no? Cuando surgieron en la televisión española el fenómeno de lo que podríamos llamar reporteros atrevidos, de un estilo muy diferente a que podría ser un reportero de telediario, que de hecho ni existe, a aparecer la figura de un reportero más intrépido, por así decirlo, más impertinente, surgió entonces un debate, una discusión de si esos reporteros debían ser buenos periodistas o buenos actores, porque hace falta comunicar. En tu caso es interesante contar porque eres periodista y eres actriz, y además no solo porque lo seas, sino porque además tienes la titulación en ambos apartados. Sí, bueno, yo en mi caso es que además hice un viaje muy curioso, porque yo empecé como periodista en las galeras de la tele, he sido auxiliar de casi todo, empecé llevando agua al público, yo daba de beber al público en un programa de chistes de Thomas Summers, ese fue mi primer trabajo en televisión, y después de trabajar mucho tiempo, de ahí conseguí hacerme auxiliar de redacción, al final redactora y demás, y terminar mi carrera, todo esto mientras trabajaba, ¿no? Yo me cansé de estar en las galeras de la tele, me cansé mucho y empecé con el mundo de la interpretación. Hice cosas dentro del mundo de la interpretación y luego, por carambolas del destino, surge un casting para Noche H, el programa que me imagino que luego me hablarás de él, sí. En 4, cuando arrancaba 4, y Globo inventa esta especie de personaje de reportera medio seca, medio no, que al principio yo era muy seca, llevaba el pelo muy tirante para atrás, y que hace preguntas así con un poco de picardía, ¿no? De lo que era un guión, yo fui metiendo cosas como periodista, y en Globo, que se funciona muchísimo con guión, se me fueron comprando esas parcelas. Yo fui contratada como actriz, yo tenía contrato de actriz. Y poco a poco, a base de peleas y de tiras y aflojas, acabé haciendo, yo creo, más periodismo que actuación dentro del programa. Y conseguir volver de donde yo venía, ¿no? Yo cuando tenía 15 años no quería ser actriz, yo quería ser periodista. Lo que pasa es que me harté de no ser periodista. Trabajando como periodistas, realmente siéndolo, somos muy pocos. La inmensa mayoría somos sujetamicrófonos, pone titulares y
iba a O decir chupa o lectores culos, de pero, QE, me dirán. perdón, o lectores de QE, o hago lo que puedo, sin criticarlo, ¿eh? A mí, por ejemplo, me ha molestado estos días que se viene criticando a la gente de Canal No porque ahora están diciendo que todas las cosas que no les No dejaron pueden decir decir, ¿no? antes. Que es como, ¿y por qué no lo decían antes? Porque tienen hipoteca. Y yo eso lo respeto mucho, te quiero decir, yo he hecho muchos curros con los que no estaba súper contenta de la vida, pero había que comer. A ver, te voy a adelantar, lo cual viene bien porque voy a preguntar cómo comenzaste y sin que pregunte Pues ya ya has te lo he empezado, contado. Ya está. y Otro capítulo. Vamos. No, y es interesante porque has comentado que como que no fue cosa de un día sino que hubo toda una etapa que has hecho como en las galeras. Yo empecé a trabajar con 19 años en televisión, en Antena 3. A la vez que estudiaba. A la vez que estudiaba, estaba en segundo de carrera. Me había ido de casa de mis padres y una amiga mía, muy amiga mía, su madre me hizo un súper favor porque yo estaba trabajando de telefonista, buscándome la vida. Y yo les rogué por Dios y por todo lo que sabía que me buscara un curro en el mundo del periodismo, que yo tenía una vocación brutal. Yo soñaba con la guerra y la de Dios y íbamos a cambiar el mundo y una cosa así muy, muy loca, ¿no? Y muy, muy adolescente. Y yo no quería que por haberme ido de casa de mis padres al final no pudiera trabajar en lo que yo quería, ¿no? Y funcionó. Me fui a un despacho de un señor que es productor, don Jesús Aceves, muy buenas, y en Antena 3, y le dije que yo quería hacer lo que fuera, que yo quería trabajar. Y me dijo, vale, te voy a dar un contrato de 10 días de auxiliar de plato. Y me hizo así y me dijo, no sé yo, porque digo, ¿y eso? Pero no, estoy bien, estoy fuerte. No, es que vas a cargar cajas de agua. Y dije, vale, estupendo. Viendo nombres de programas, algunos confieso que no me suenan de Querida Familia, Qué noche tan movida. Otros sí son lo más plus y recuerda gente, sorpresa, sorpresa. Hace poco hablábamos aquí con Isabel Gemio. Sí. Las mañanas de Rosa, también nos hablamos aquí con doña Rosa Villacastín, que nos contaba cómo fue su guerra imposible con María Teresa Campos. ¿Tú andas por allí haciendo De redactora. Yo era redactora. Yo en todo eso que dices fui redactora. Querida Familia fue un programa muy curioso, de estas cosas de la tele que merece la pena contar. Fue un programa que era un late night, que pretendía ser un programa de entrevistas así, con historias como de familia y tal, como de la España profunda y todo esto, que el señor Jesús Hermida, que entonces dirigía Antena 3, decidió que lo presentara una chica que se llamaba Cristina Graslindes, que era portuguesa y no hablaba castellano. Entonces era muy divertido, o sea, realmente un programa que debía ser un directo de 1 hora y media, lo grabábamos en 6 horas o en 7, luego el montaje debía ser completamente de locos. Y de ahí tengo, bueno, te puedo contar muy buenas. Y este programa murió a las 3 semanas prácticamente porque competía con Médico de Familia cuando arrancó. Uf. Comprenderás que fue muerte súbita, de la noche a la mañana. Pero pasaron cosas tan heavy como que yo me acuerdo una pareja, unos señores muy mayores que habían tenido muchos hijos, el último con síndrome de Down, y habían decidido adoptar a otro niño síndrome de Down. Entonces yo le dije al director que le pregunte, trajimos a los 2 niños síndrome de Down al plato, que le pregunte al mayor, a Nacho, me acuerdo perfectamente, qué tal lo de buscar novia y tal, porque era muy divertido, porque el tío decía que estaba en el mercado y que él quería buscar novia y tal, un tío encantador. Y va Cristina Graslindes y le pregunta, bueno, ¿y lo de novia tal? Y le dice, no, bueno, todavía no tengo. Y dijo, o sea que estás en un momento down. Casi nos morimos directamente. Es que esta mujer no hablaba español. Entonces fue todo muy genial. Tengo más, si quieres te cuento algún otro programa. En el de las mañanas de Rosa, el que decía el señor Villacastín, ¿tienes algún recuerdo así destacado? Ese yo hacía mañanero también total. Yo entraba a las 3 de la mañana. Porque yo me hacía los enlaces. Yo ahí empecé haciendo los enlaces. Lo que llegaba, me veía todo lo que había llegado de madrugada. Y si, yo qué sé, si Mailstream se había caído en una escalera o este tipo de cosas, pues yo ya lo tenía preparado cuando llegaba la gente a la redacción. Y luego al poco empecé a presentar ahí una sección de cocina. Y en el de la mañana de Rosa. ¿Había secciones antes de...? Sí, bueno, es un programa que tampoco duró mucho, duró unos meses, pero ahí hicimos mucho cambalache y en una etapa yo estuve presentando un programa de cocina. Y fue de las primeras cosas que yo hice en pantalla. Aunque había hecho otras, como en una especie de tertulias, cosas anteriormente. Pero digamos como con sección fija, Marta Nebot aquí presentando no sé qué, programa de cocina. Y en un momento te dijiste, hasta aquí hemos llegado y me haces separarme de la televisión. No, yo aquí, cuando ya empezamos con el tema de la... Sí, fue aquí. Fue aquí, ahora que lo dices, fue aquí. Después de lo de... Cuando se cae lo de Rosa Villacastín, cuando ese programa se muere... Yo,
pues tampoco te salía nada, porque luego pasa otra cosa. A ver si te crees que esto es trabajar todo el rato. Hay veces que enganchas un programa detrás de otro y hay otras que no sale tan sencillo, ¿no? Yo me había hecho un curso de interpretación de 15 días en una escuela fabulosa, Juan Carlos Corazza, en fin. Y me había enamorado de la profesión. Y en un momento dado, yo llevaba ya unos cuantos añitos, muchos, como 9 años trabajando. Dije, pues ahora que no sale nada, pues voy a aprovechar este parón para ponerme a estudiar esto. Y me puse a estudiar interpretación. Y un tiempo después volviste a la televisión, claro, y hacer periodismo desde otra... Claro, y además en medio, a ver, son 4 años estudiando, entonces hice ahí, bueno, equilibrios para trabajar, había que comer, pero también seguir estudiando. Pues vamos a hablar un poco de un programa del que, para que vamos a verlo, ayudó a que por lo menos un grupo de gente te hicieras muy popular, que fue Noche H, en un momento además en que ese programa fue un poco referencia en una etapa que ahora yo creo que cambia un poco, pero en aquel momento en España mediáticamente había mucha tensión mediática, ¿no? Por así decirlo, en la primera legislatura del 2005-2008 fue, digamos, lo que se pone poner como fecha a esa etapa que se llamó de la crispación que había. No sé si... no me acuerdo. Pues vamos a... Si tú dices que esa fue la crispación, pues será. ¿De cuándo hablamos? A ver. Era porque estaba lo del 11M, lo de... Pero cuando nosotros llegamos ya estaba Zapatero. Claro, pero que había, como estuvieron, todas esas legislaturas estuvo con el juicio y tal. Pues bueno, sí, todo el rollo, claro. Sí, lo del 11, bueno. Entonces... Pero pasó de todo. Primera legislatura de ZP fue muy interesante por muchos motivos, no solo por la crispación, ¿no? Pues está bien, también contarlo desde el punto de vista. Entonces, hubo algunos reportajes que dieron titulares que fueron recogidos en la prensa. Y quizá unos destacados es de una figura ya desaparecida que me sirve un poco de ejemplo para preguntar un poco el modus operandi. Porque ahí se consiguió un titular... Pero viendo yo, bueno, pues es cuando coincidió con el presidente fundador del Partido Popular, don Manuel Fraga Iribarne, acaba de fallecer a Augusto Pinochet, y lo que vimos es que si no había ninguna edición ni nada, es que te acercabas, le preguntabas, y empezaba a decir en antena, pues a elogiar, diciendo que, bueno, que dejó un Chile mucho mejor que la que encontró, lo cual llama la atención porque lo lógico sería pensar que aunque lo piense un político por prudencia o por tal, no iba a expresarlo tan a las claras. ¿Fue así a las claras? Es que don Manuel era fabuloso. Fabuloso, de verdad. O sea, yo lo dije cuando falleció y en Twitter hubo mucha gente que me dio mucha caña, pero me parece de los mejores entrevistados que te podías echar al micrófono. Era un señor que tenía la edad suficiente como para poder decir lo que le daba la gana, la autoridad y el lugar como para que nadie se lo discutiera, y una cabeza que podías estar de acuerdo o no, pero todo estaba muy bien argumentado y muy bien explicado. Él no tenía pelos en la lengua, también él decidía con quién hablaba y quién no, y es verdad que él en poco tiempo, que todo esto es mucho de remar, pero en poco tiempo me abrió la puerta de su confianza y me contestaba lo que yo le preguntara. Me dio muchos titulares el señor Fraga. No es eso, no me dio más. Ha sacado un tema que es interesante para introducir un poco esto del modus operandi, porque a veces quizá los que vemos de fuera pensamos que esto, bien, ahí sale la reportera, entra el político y tiene la declaración. Y por lo que me comentabas, no es tan fácil, no es un segundo aquí te pillo, aquí te mato, a veces hay que trabajarlo un poco. Hombre, tampoco sé cómo funcionan el resto de la gente, ¿no? Yo puedo hablar de lo que yo hago. Yo creo que es un grado ya el hecho de que te conozcan. Es un grado porque él sabe de qué vas tú, yo sé de qué voy yo, y bueno, puedes saber qué esperarte de un entrevistador, y para ellos eso también es importante. O sea, yo no creo que los políticos se paren ante cualquier micrófono. Sí te pueden hacer una rueda, o sea, o un canutazo, ¿no? Que decimos los periodistas, de venga, me paro y digo aquí lo que yo quiero decir y me voy, que es lo que hacen. O contesto a ver, como hablan todos, contesto a la que me da la gana, y la que no la contesto y me voy. Eso sí lo suelen hacer todos. Pero darte la confianza, que al final es una mini entrevista. Entrevista express, llámalo X, pero es una entrevista. Y luego además... está el asunto que me acabo de acordar que me dijo Antonio Gala, que me hizo mucha ilusión. Cuando empezábamos con Noche H, Antonio Gala vino al programa y me dijo en un pasillo, me cogió en un pasillo y me dijo, oye, me gusta mucho lo que haces. Y yo, toda feliz, me dijo, sí, porque eso sí, tienes que saber que tú no haces entrevistas, tú haces diálogos, me dijo. Y me dejó pensando, porque yo lo que también hacía mucho y defiendo mucho, que ayer me tocó volverlo a defender, por cierto, en la entrevista a la rueda de prensa con Felipe González, es la repregunta. O sea, un político, una pregunta, pues si son unos máquinas y se dedican a escabullir los temas, con una sola pregunta no consigues nada. Necesitas poder repreguntar, poder
por lo menos encauzar un poco el tema para que no se te escapen sin decirte nada, ¿no? O por lo menos si te ha dejado una duda su respuesta, poder decir, no, mire, es que esto no ha quedado claro, aclárelo, ¿no? O decirle simplemente, mire, no me ha contestado. Esto no se hace en las ruedas de prensa, entonces no se consiguen respuestas la mayoría de las veces. Y en el tú a tú sí que lo puedes conseguir. Estaba pensando cuando decías lo de que al comenzar pues había un guionista, no lo digo en plan despectivo. Muchos, muy buenos además, en Globomedia hay muy buenos guionistas. Los mejores. Y yo estaba pensando cuando se lo repregunta, claro, ahí no puede haber, un guionista no puede adelantar lo que te va a decir el otro. Esa fue la batalla, por ahí fue por donde yo gané la batalla. Con Globo en ese sentido. Es como tú me puedes escribir una broma y yo entro con la broma, pero yo tengo que preparar, o sea, yo ahí jugaba a la periodista, yo me preparaba, trataba de prever por dónde me podían salir y llevaba munición, tipo, a ver, si se me va a ir diciéndome que esto no le voy a decir, no, yo tengo la fecha y el día y sé dónde y cuándo y por qué. O sea, tratar de que las preguntas no sean tiros al aire, que tú propongas algo concreto. Te puedes equivocar, te pueden decir, no, mira, pues esto no va por ahí y dejarte callado, pero que tú no sueltes una pregunta como sueltas una ocurrencia, tienes que ir sabiendo que estás preguntando. Vamos a sacar algún otro momento así, bueno, en fin, iba a ser un montón de otro, pensaba que estaba más adelante. Ya ha salido el boli, estabas tardando. Bueno, pero en el fondo, son estas cosas que me da rabia porque si parece que si no me preguntan dicen, ay, no lo tienes que preguntar, si yo lo entiendo. Si ya todo lo que tenga que decir sobre este tema ya se ha dicho, hombre, ahora quizás está más de moda porque ayer fue la presentación, ya hubo un reencuentro en su momento, que hubo otro gesto también llamativo, porque si estábamos tratando de evitar que hubiera gestos, ya decían que el personaje hiciera otro gesto, el del saludo facial, por así decirlo. Hubo quien dijo que era una caricia, yo lo llamaría tortitas, pero bueno, que cada uno lo interprete como quiera. Aquí escribiste un artículo en El País llamado Sin banderillas, por favor, donde más o menos decías que entendías que todo el mundo acabas diciendo que entiendas que todo el mundo tenga cierta dosis de leche agria, dices, pero no suele habituar ni que desees que lo conduzca a la mano, ni que se haga delante de una cámara. Ya por el contexto, si no me equivoco, era una pregunta sobre el tema antiterrorista, aunque a lo mejor hubiera dado igual el tema que fuera. No daba igual el tema que fuera. Yo creo que no daba igual el tema que fuera. O sea, yo... A ver cómo... Perdonadme una vez más. Vais a editar esto mucho, ¿no? O va a pelo. Bueno, pues si no, dejad las lagunas para el final. Yo creo que... El tema para él es periagudo. O sea, un personaje como José María Aznar, que le recuerdes cuando él dijo Movimiento de Liberación Nacional Vasco, es que es como darle una puya. O sea, es un puyazo. Y no venía a cuento. Y además no venía a cuento en el sentido de que no era su libro, era un libro del señor Pastrana, lo que se presentaba. Él había ido a presentarlo, pero como que pasaba por allí. No había atendido a la prensa, cosa que tampoco es novedosa en su caso, pero bueno, no había atendido a la prensa. Y él como que cede a la niña Cándida que vaya a decirle, ay, ¿me firmas el librito? Y él estaba como encantado en su papel de paternalista de te voy a firmar el libro, yo aquí esto estupendo y tal. Y no se espera en ningún caso que yo le vaya a preguntar una cosa como esa, ¿no? Entonces, él se encuentra de repente con que yo le he hecho una pregunta muy fea, está cabreado, y yo estoy con el libro en la mano y el micrófono en la otra. Que podía haber dejado el boli en el suelo, que podía haber dicho dónde le pongo el boli, podía haber hecho 1000 cosas, pero se le ocurre, que además se ve claramente en la imagen, que esa fue mi suerte también, hacer esta cosa tan fea de dejármelo en el escote y además reírse con una cara maliciosa como de, ahora sé yo qué me hace con este boli, que ya verás qué divertido va a ser esto, ¿no? Bueno, tuve la suerte además de luego tener los reflejos, porque en esta profesión también la suerte es un factor importante, no el único, y evidentemente la suerte no te viene a ver como a los genios. La creatividad no viene si no trabajas, ¿no? Bueno, pues la suerte tampoco viene, yo creo, si no trabajas, aunque habrá gente que crea que sí, en mi caso no. Yo tuve la suerte además de tener los reflejos en ese momento de que cuando lo hace, porque yo estoy de espaldas, o sea, se ve de refilón, muy de refilón en realidad lo que le hace, darme la vuelta y contarlo directamente a cámara. Esto de meter el boli en el escote, yo no sé cómo interpretarlo, me salió eso. Si llega a haber un corte en medio, si no hubiera sido un plano secuencia, cualquiera hubiera creído que me lo podía haber inventado, o sea, si hubiera dicho cualquier cosa para haberse cargado la escena tan fea, ¿no? Bueno, pues eso ya, yo qué sé. En qué momento me acuerdo que dijiste que... Me gusta improvisar, eso es verdad. Que te preguntaban qué opinas y tú dijiste, me voy a callar lo que tendría ganas de decir. No sé si... Hombre, es que en ese momento... es que no sabes si darle una torta o morderte la lengua o decirle, pero tú de qué vas, o sea, se te pasan 2 millones de cosas por la cabeza. Yo todavía hoy
tengo dudas por minutos, pero en el fondo estoy contenta. Creo que fue una buena reacción. O sea, era mejor contarlo que cualquier otra cosa que hubiera hecho, porque no se hubiera enterado nadie de lo que hubiera pasado si yo no lo cuento. Hay una parte, digamos, que sería el epílogo de la nota más desafortunado, que es que cuando el que no hace una figura de tanta importancia como un presidente del gobierno, provoca que inmediatamente, o sea, es como si a un... no sé qué ejemplo poner, que o sea, un chofer, un taxista se pelea con el presidente del gobierno, es el taxista que se peleó con el presidente del gobierno, porque aquí... Entonces, en ese momento, al ser una figura tan... que a lo mejor no hubiera pasado si hubiera sido un personaje menos conocido, para un sector te conviertes en a la que le hizo la esto. periodista del boli, eso Lo es cual, así. pues entiendo que para alguien que lleva bastantes años trabajando en televisión, y era ya bastante después de televisión, porque es que no han pasado casi 2006 debió ser esto, ¿no? 8 años, creo, 7, 8 años. Pues no sé qué impresión te produce a ti el que te hayan colgado esa manita. Hombre, es un rollo, ¿qué te voy a decir? Y en aquella época ni te cuento, porque es que ibas por la calle, el boli, es que ya era, por favor, o sea, un boli me cabe el estuche entero, ¿no? Dejarme en paz, ya. Hubo una etapa ahí un poco pesada con el tema. Y todavía hoy, cuando vuelve, pues dice, venga, otra vez el temita. Pero lo entiendo, te quiero decir, yo preparo muchas entrevistas y sé que uno tira de, pues, de lo que tira, de bibliografía, de lo que puede, y si ahí pone que ocurrió aquello, evidentemente hay que preguntarlo, yo lo entiendo. En aquella época, uno de los vídeos de YouTube que fue más visto fue tu encuentro con Federico Jiménez Los Santos, porque fuiste a la presentación de su libro de la noche a la mañana, que se llama... Uno de ellos. Bueno, fui a varios, pero sí. Claro, es llamativo porque en aquella época, para que vamos a ocultarlo, esta es la parte de lo que decía la crispación antes, era un comunicador que todo lo que tuviera que ver con el grupo Prisa, que el programa Noche H que hacía Globo lo hacía para un canal de Prisa, sí. de Prisa, era lo peor, y también, para ser justos, podemos decir que el trato del grupo hacia el locutor pues tampoco debía ser el mejor posible. No, se llevaban bien, creo, ¿no? Tenía sospecha. Pero en aquella época lo que llama la atención es que parece que todos los programas que había en aquella época de reporteros, tengo aquí apuntado, dice que a quien caiga Salvados Gote. Nosotros fuimos los primeros, que conste. Noche H fue el primero. La Sexta no existía, señores. Bueno, parece dicho esto. Que había mucho interés en coger, mandar siempre a los reporteros a seguir a Federico Jiménez Santos. Dices tú que fuiste la primera, así que en ese caso hay que decir no que quizá existía la Sexta cuando arrancamos nosotros, sí. Debió ser que les gustó el resultado y entonces todo el mundo decía, hay que mandar a un reportero a por Jiménez Santos a ver si hay algún titular. Hombre, es que Jiménez Los Santos es un tipo muy goloso para entrevistar, para jugar, además. Además, a él le gusta. Es como Esperanza Aguirre. Ahora Esperanza Aguirre está un poco más de capa caída, en el sentido de que ya no le apetece tanto la feria. Pero a Federico es un tipo al que le gusta la batalla dialéctica y es muy divertido. Yo además tengo que decir que me sorprendió. Yo con Federico tengo anécdotas chulas también. O sea, a mí Federico Jiménez Los Santos fuera del micrófono... O sea, miento, delante del micrófono yo lo emití, me dijo textualmente o muy parecido, ya no recuerdo si puedo poner comillas aquí o no, pero yo lo he registrado así en mi cabeza, que bueno, que igual que Eva H era la payasa de la izquierda, que era el payaso de la derecha. Hay que tenerlos bien puestos para decirlo así, ¿no? Él tiene muy claro a qué se dedica y sabe que es un provocador y que se dedica al mundo de la provocación, todo dentro del periodismo y bla, 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 pero él sabe lo que hace y entonces también y le gusta, ya te digo, es un buen filón. Yo creo que le diste una invitación para ir al programa y él la rompió, rompió. pero para guardárselo, dijo. Sí, para guardármela, porque le dije, pero bueno, me la rompe. Dijo que era para guardársela. Pero por lo que veo el personaje ahí de uno y otro no afectó a la relación, en el sentido de que no había enemistad. Ni no, nada había buen rollo. Para mí había buen rollo y yo creo que para él también, francamente. A pesar de que evidentemente yo iba a buscar las cosquillas y él si podía buscarnos a nosotros, pues también, ¿no? De hecho, en el programa había una sección fija que hacía en el que se sacaban cortes habitualmente de su programa y se hacía mucha risa con lo que él hacía. Y él, a su vez, llamaba titiritera a Eva H. O sea, había un ida y vuelta ahí con cierta tensión, pero es verdad que conmigo no. Yo creo que él y yo nos respetábamos mutuamente y que eso se veía también en las entrevistas que le hice. Hay un tema que no puedo evitar sacar y si me equivoco, que me da esa impresión, es una impresión totalmente subjetiva, ¿eh? Sí. Que es, a mí ahora cuando veo algunas piezas del programa Ana Rosa, me da la impresión de que el abanico de objetivos de buen sentido es más amplio de lo que era Noche H. No sé si me estoy explicando bien. Que me daba la impresión a veces Noche H que igual que el programa, por ejemplo, Jiménez Santos, está muy claro a quién va dirigido y tenemos que la verdad, bueno, pues me da la impresión de que tu público quiere que vayas a por un grupo en concreto. Pues también me da la impresión de que Noche H iba por un grupo en concreto, que no me da la impresión viendo la sección similar en el programa Ana Rosa. No sé si entiendes eso.
La Yo impresión lo entiendo mía. perfectamente. ¿Crees Lo que que me quiero equivoco ver entonces? es cómo lo digo sin meterme en charcos. Yo creo, y creo que esto lo creemos y lo sabemos, de hecho, todos los que hemos trabajado en los medios ya en más de un medio, de dos o de tres, que todos los medios tienen líneas editoriales y tienen intereses. Eso es así. Y a lo mejor en aquella época, en Prisa, pues estaba más claro cuál era el interés, ¿no? ¿Queda claro? Vale. Sí, ¿no? Queda suficientemente Y claro. también quiero añadir una cosa. Lo he dicho en el programa y lo digo cada vez que tengo oportunidad. Tengo un privilegio muy grande ahora mismo en este programa. Porque lo negaré ante mi abogado, pero no tengo casi ninguna cortapisa. Y creo que hay muy poca gente que pueda decir eso ahora mismo. O sea, no me preguntan qué voy a preguntar, no me preguntan qué voy a poner y no me preguntan qué voy a decir. Eso no me había pasado en la profesión, en la vida, pero en la vida, francamente. Sí. Un cuento de malvado puede ser cuántos pueden decir lo mismo, pero por si acaso me lo preguntan a mí, no sigo por ese lado. Ay, sí, ¿cuántos? ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Bien, ¿no? Porque si dices una cosa quedas con pelotas, si dices con la otra quedas como un traidor, así que... Bueno, prueba a ver en qué quedamos. Bueno, el último apartado de esa legislatura es... Pero hombre, responde, déjame que haga una preguntita yo. ¿Tú qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? ¿Aquí La se que- puede decir lo que se quiere o no? Bueno, yo quiero pensar que sí. Si sale esta parte, lo sabremos. Si Vale. luego lo ves y dices cosas para decir solo cortada, ya queda... Vale. Y la última vez el tema del 11M, te tocó también muchas veces ir a presentaciones de libros del 11M, encontrarte con figuras como Don Luis del Pino, que también presentó muchos libros. Ni me acordaba, es verdad. Y era un tema curioso, ¿no? Porque ahora yo creo que está la cosa bastante más clara, pero en aquel momento parecía que si estabas con una forma es que estabas al servicio de poderes oscuros y si otras no. Ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿qué recuerdas tú de aquella etapa de aquellos, cuando ibas de reportar, preguntar pues, a Luis del Pino o a un Pedro J. Ramírez sobre los... Pues sus mira, libros? lo de Luis del Pino no me acordaba mucho. De hecho, no me acordaba. De Pedro J. me acuerdo del ácido bórico. Claro, fue por ejemplo uno de los temas Me que yo acuerdo escogieron unas mucho. preguntas del ácido bórico que el tipo se enfadaba mucho. Porque yo le venía a decir, pero usted tiene ácido bórico para los zapatos y eso en su casa. ¿Sabe lo que es? ¿Ha visto lo que es un tal, no sé qué? Hacíamos bromas de este palo porque, bueno, evidentemente, como has dicho tú, yo trabajaba donde trabajaba y porque la teoría de ETA y el ácido bórico nunca se admitió. Nunca se admitió en el grupo Prisa. Por si hay algún internauta que no sabes, porque era la historia que había el mismo material, no sé si es para limpiar o algo, que había un ETA que lo tenía y un islámico y era la conexión que el mundo estaba Claro, haciendo. y la historia está en que ácido bórico pues lo puedes tener si te huelen los pies para echártelo en los zapatos. Entonces, era una teoría, bueno, de hecho luego la sentencia es la que es, ¿no? Y bueno, nos dio mucho juego. ¿En qué momento dejaste tú el programa Noche H? ¿Cuando acabó o antes? Me quedé hasta el final ahí. El último día. Porque luego Noche H se convirtió en estas no son las noticias con Keke y también estuve. Y yo estuve hasta el final, sí. O sea que ahí fue más o menos un fin de etapa ahí. Y es cuando pasas no sé si combinaste con tu etapa de columnista en el diario público. Coincidió. Digamos que... ¿Coincidió? Ahora me haces dudar, fíjate. No, yo empecé en público en un verano. No sé si llegué a solaparlo con el programa o fue el último verano después del programa o algo así. Y hice una serie, unos artículos que ahora no me acuerdo, fíjate cuál era el título. Es gracioso esto. Un anecdotario, no, eso fue después. No, lo que hice fue unos artículos así como cachondones de verano y tal, que venían a ser como que yo me había quedado en Madrid para escribir un libro y como nunca acababa de escribir el libro, pues me dedicaba a escribir artículos. Ese era el leitmotiv de los artículos. Y gustaron y a raíz de eso seguí escribiendo en el periódico ya en La Contra y seguido y muchos días en semana, sí, mucho tiempo. Había una sección que es interesante comentar porque estoy viendo antes en internet que era Anecdotario Machista Español. Eso fue también un verano, eso fue otro verano, sí. Por eso estaba confundiéndolo. Eso me dio además alguna alegría, por eso me dieron un premio. Porque ahí recogías testimonios bastante impactantes de muchos sectores, desde actores hasta periodistas. Sí, todo. Y la verdad es que yo antes lo he estado remirando y algunas cosas me llaman la atención, incluso de alguna persona, por ejemplo, don Luis Ángel de la Viuda, que ha estado aquí, pero no conocía la anécdota de la frase: la ley de la televisión privada es como las mujeres, está hecha para ser violada. Es difícil encontrar una frase más bestia, ¿no? Sí, había muchas, era sorprendente, era muy sorprendente. Yo junté todo ese material porque iba a escribir un libro con eso. Al final no tenía tiempo real para escribir un libro y se convirtió en 30 artículos. Y lo pasé bien escribiéndolo y tratando de hacer esta cosa de sacar punta,
tratar de hacer risa con cosas que tienen poca risa. Además, pero conseguir que al final las historias se contaran, que era de lo que se trataba, ¿no? Porque es que está pringado todo el mundo. ¿No te dan algún disgusto? Porque se decían nombres directos. O sea, por ejemplo, lo de que los Luis Marián son, hoy académico, en su momento estaba director de ABC, pedía que le recibieran con minifalda. Maruenda, hoy directora de Razón, que apunta lo de que decían en deportes nada, porque pasó ya tenemos a hombres. Y alguna mujer también salía. La María Antonia Trujillo, hoy tertuliana, antes ministra, con la frase... que no le preguntaras porque eso es economía, que eso es de hombres. Eso era cosa de hombres, sí. Es que de aquí no se salvan las mujeres tampoco, entonces había un poco para todos. ¿Algunas de estas personas no te agradeció? No, nadie me agradeció nada personalmente. Es que yo creo que, a ver, al pan y al vino. La inmensa mayoría de lo que te estoy contando estaba documentado. O sea, ni siquiera es que lo hubiera descubierto yo, es que se había publicado en otros sitios. En concreto, la anécdota de María Antonia Trujillo no, porque me la dijo a mí. Y eso lo sabía solo yo. Pero la inmensa y ella sí se enfadó, por cierto. Sí, la Trujillo se enfadó. Pero bueno, tuvimos ahí un rifirrafe en Twitter y poco más. Yo conté lo que creía que había que contar. La pregunta quizá alguno pensó, ¿había alguna motivación de que tú también hubieras padecido eso? Hombre, a mí me metieron un boli en bueno, claro. el escote, partiendo de esa base. Un expresidente, de esa base. Pero... Y me callé y me tragué la bilis. Sí, partiendo de esa base había un motivo. Y luego hay una historia mía personal con el tema del machismo, que no creo que sea una cosa solo mía, ¿no? Pero lo he vivido de cerca y bueno, y me toca personalmente. Sí. De que si has notado un trato diferente al que hubiera podido tener en tu lugar otro si hubiera sido masculino para ejercer la misma profesión. No, pues fíjate, no tanto en la profesión como en mi vida personal. Yo lo he vivido en mi vida personal, tampoco te voy a contar mucho más de eso, pero lo he vivido. Y luego además está en la calle, o sea, está en todos los sitios. Todas esas anécdotas lo que venían a certificar es que está en cada esquina. O sea, que incluso en las esquinas de las mujeres, te quiero decir, que está tan generalizado el tema que hay que tener cuidado y ser consciente del problema, porque es un problema y un problema que no solo pasa por la humillación o porque te traten mal o por las discriminaciones, sino que hay muertas detrás de todo eso, ¿no? Porque al final es cuando te pueden discriminar, lo siguiente es que te pueden pegar, ¿no? Habiendo grados, te quiero decir, no alguien que dice esas cosas luego pega gente. Pero hay casos como el islámico, aquel que había escrito un libro de puedes pegar siempre que no la mates, ¿no? Eso ya ni te cuento. Pero en el fondo yo creo que en este país además tenemos esta lacra espantosa porque hay unos índices de machismo muy elevados. O sea, la gente se atreve a pegar y a matar mujeres porque la regla general es que la mujer vale menos. ¿No? La verdad no es para enorgullecerse en ese aspecto del país. Quería preguntarte, ya que es el tema del periódico, por el tema de los soportes, ¿no? Porque tú has trabajado en un periódico, en público, también en radio, has colaborado en programas de radio, en Alacio Lozano, por ejemplo, en radio. Entonces, voy a preguntarte si ahora no echas de menos a que seas mascota en televisión, pero como me has dicho que te levantas a las 3 de la mañana, digo, bueno, no sé si... 4, no te pases. 4 de la mañana. Eso, aparte de llevarme a agradecer que estés aquí, no sé si el motivo por el que no estás tanto en los otros medios es porque no tienes físicamente tiempo ya para... No, me gustaría, la verdad que me gustaría, y si surge más, que alguna vez ha surgido, trataré de hacer cambalaches, pero claro, es difícil de encajar. O sea, ha surgido alguna cosa que no he podido encajar, pero si surge algo que se pueda encajar, por supuesto. La radio, es que la radio es lo mejor. La tele es fantástica, tienes más visibilidad, te pagan mejor, realmente tu trabajo tiene más repercusión, pero la radio es fantástica. Acabas de reventar un prejuicio que yo tenía. ¿Cuál? Porque yo tenía el prejuicio de que siempre cuando le preguntaba a alguien por medios decía que el mejor medio es en el que estaba ahora. Siempre que se pregunta a alguien de radio me dice, el mejor es la radio. Esos son unos si pelotas. Eso es por peloteo. Yo también a la renglón seguido te digo, Ana Rosa es la mejor, yo en Telecinco estoy genial. Bueno, esto ya lo he dicho antes, pero bueno, la broma aparte, la radio es fantástica. La radio te permite un tú a tú. La imagen es un rollo. O sea, yo no... A mí no me gusta el tema de la imagen, de los pelos, los maquillajes, la ropa que me pongo, no me pongo. O sea, yo soy coqueta, pero no tanto como te exige la televisión, ¿no? Y además la televisión tiene unos tiempos muy medidos, todo tiene que ser prácticamente un titular, un cebo, ¿no? Es muy rápida, mientras que la radio tiene otro tiempo, te permite hablar, te permite pues hacer lo que estamos haciendo aquí, te permite realmente lo que te decía antes, no te obliga a sacar un titular cada ratito. Te permite pues poder contarlo un poquito más largo y que el titular ya lo saque cada uno en su casa si quiere, pero te da otro tiempo que permite que la relación con la información y con el entrevistado sea otra.
Y encima no tienes la esclavitud de la audiencia, minuto a minuto. Saber en qué segundo si alguien cambio de canal. Claro, es que eso es muy fuerte para trabajar. ¿Has podido conocer en estos últimos...? Porque creo que ya es una... Y escribir también es maravilloso. Que conste también. Es más pesado. A mí escribir me cuesta más. Pero tener la posibilidad, eso que te digo, de reunir la información, de pensarla, de meditarla, de estrujarla y realmente entregar un artículo diciendo, pues sí, mira, ahí pone todo lo que quiero decir sobre una cosa. Eso también está muy bien. Pues decía que en este... ¿Llevas tú en el programa Narsa? Me parece que desde que empezó esta temporada o llevas... Como Llevo dos. Llevo dos, Bueno, dos no. Una y un poquito. Me llevaba muy poco. Y has tenido ocasión de coincidir prácticamente con las figuras más poderosas de este país en un momento u otro, lo cual nos permite, aunque suene un poco infantil, hacer algún tipo de He estado con los políticos, no con los empresarios. No sé yo... Ah, claro, los que tú dices los botintales. Que igual no sé yo quién es más poderoso. Pero bueno, sí, en esos tiempos ya quizá ya uno empieza a dudarlo, ¿no? Pero bueno, antes de preguntar por algún posible top, hay un incidente que tenemos que comentar porque aquí nos llama mucho la atención y a muchos digitales creo que también, y no digitales porque hasta La Vanguardia y otros periódicos lo sacaron, que es, no sé si se titula, está un poco exagerado, de encerrada por intentar entrevistar a Fátima Báñez, porque lo que vimos en pantalla es como... No has puesto encerrada por Fátima Báñez, ella no cerró la puerta, que conste. Pero vimos a unos seres de tamaño considerable que creo que era en Repsol, puede ser, que te cerraban en un momento para que pudiera irse tranquila la ministra. ¿Estoy exagerando o fue más o menos así? No estás exagerando, de hecho en el vídeo se ve, ¿no? Cerraron el anfiteatro para que no pudiéramos ir detrás de ella. Cuando uno estaba Pero es dentro... que no me cerraron a mí, cerraron a todos los que estábamos dentro. Hasta que ella se fuera y que entonces yo sí que pude salir, claro. Lo que pasa es que tuvieron encima la mala fortuna de que primero me encerraron en un sitio y cuando yo corrí hacia la otra puerta había una cristalera por la que yo podía contar, miren cómo se va ella, que se va por ahí y yo no puedo salir de aquí. Si me veía en la puerta diciendo al señor, oiga, que es que me quiero ir a hablar con ella. Y no me dejaban salir. ¿Hubo algún tipo de excusa o disculpa después? Porque fue Sí. Luego la gente de prensa de ella vino a decir que no habían sido ellos. Que la culpa había era sido, claro. Pero a su vez, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Eso no lo sabes. Eso no lo sabes y no me voy a enterar nunca. Tampoco creo que Repsol tome esa determinación si no han preguntado. O sea, hasta donde yo sé, esto funciona así. Si viene alguien importante, la gente que son los que reciben al importante le preguntan, oye, hasta esta gente preguntando, ¿les vas a atender o no? Y dice la persona, pues mira, no, paso de atender. Y entonces el otro hace todo lo posible para que no atiendas. Pero yo qué sé, no lo sé. Eso ya forma parte de la leyenda. De lo que puede pasar, ¿no? Pero que algunos ya saben que si hay una visita y un ministro, cabe la posibilidad de que les dejen encerrados durante unos segundos, no sé cuánto tiempo fue. Unos minutos. Bueno, cuando te decía lo del abanico... Joder, macho, sacas todo eso y digo, joder, cuántas cosas han pasado. Pero fíjate, cuando te decía lo del abanico, es porque un buen ejemplo parece que podría ser este. El día de la huelga general se emitió una entrevista al líder del sindicato mayoritario UGT, donde prácticamente le decías abiertamente a Antonio Méndez que si era huelga era porque gobernaba el PP y por qué no la habían hecho gobernando el PSOE. Y dijo, bueno, hemos hecho una. Y dice, bueno, pero tardaron ustedes mucho y fue una huelga light. Yo, francamente, aquí lo de la subjetividad que decía antes, no tengo claro que en nuestro tipo de programas, de estos que hacen también reporteros, es habitual que sean blancos los sindicatos. Habíamos visto al PP, que eso es el mayoritario, también ahora al PSOE desde que se revolcaba, pero parecía como que hay un punto que en otros programas de otra línea editorial pues sí puede estar más claro, pero digo, aquí parece que el abanico se ha abierto un poco más porque no sé si... Es que por eso digo que es una atalaya privilegiada, como te explicaba antes el sitio en el que estoy ahora. Porque desgraciadamente también los medios en este país son o blanco o negro. Aquí seguimos con los buenos y los malos, los rojos y los azules, que esto ya es más viejo que tal, pero sigue estando encima de la mesa. Si alguien había dicho, pues más de roja, ese día diga, pues no debe serlo tanto. Sí, pero bueno, ayer me decían en el libro de andar, es que a ti, a ver si hablas más de los seres. Te quiero decir, también la gente te encasilla y les cuesta ver el día a día de lo que tú haces, ¿no? Yo creo que siempre depende de para quién trabajas. Pero en este caso, de hecho en el programa de la Rosa, te he visto molestando a algún que otro dirigente socialista. Claro, pues por eso lo digo, que ahora mismo estoy en un sitio con una productora que es Cuarzo, que no tiene intereses políticos definidos y que trabajamos a hacer televisión. Me pasa un poco como me pasó en la etapa de Antena 3. Cuando estaba Asensio en Antena 3, nosotros sabíamos qué tele hacíamos, que era una tele que pretendía hacer audiencia y que pretendía dar dinero a un señor
pero que además pretendía que el trabajo que hiciéramos pues revertiera en todo el mundo. De hecho, yo recuerdo como una anécdota fabulosa, cuando sorpresa, una Navidad hicimos un 54 de audiencia, Eso repito, creo que ahora porque eso es histórico. imposible, salvo el fútbol. Llegó el señor Hermida, que era entonces el director general, y dijo 600 euros de más, 100.000 pelas de más para cada uno de los trabajadores de este programa. Claro, esto ahora suena a ciencia ficción y chino, pero aquel señor remaba hacia una dirección y todo el mundo sabía hacia dónde remaba, todo el mundo estaba haciendo este tipo de tele. Una vez que él se va, que es la etapa que llega Telefónica, que es cuando yo digo quiero salir de aquí y hacerme actriz o bombero o lo que sea, dejamos de tener norte. Ahí se le Porque atribuye la Telefónica, al director. pero no solo que la línea editorial fuera otra, es que ponen a dirigir Antena 3 a gente que eran gestores. Gente que vigilaban cuántos clips usabas o si habías dejado candado el teléfono por la noche para que el becario no llamara. Eran las preocupaciones de la gente que dirigía la cadena entonces, o por lo menos lo que yo viví. Dejamos de hacer tele sabiendo qué hacíamos. No sabíamos qué estábamos haciendo. Porque Telefónica había comprado Antena 3 porque le había tocado hacer eso por un favor al gobierno. No sé cómo fue la historia. Aquí he contado pero desde luego, resumidamente, ahora me cuentas que me va a interesar, que yo tengo una manera de definirlo que me parece que es cristalina. Antena 3 era un grano en el culo de Telefónica. O sea, no dejaba de ser una mini empresa dentro de todo su englobe total y no era una empresa con la que precisamente pretendía hacer dinero ni sabía cómo, porque tampoco contrató a gente de tele que la dirigiera. Entonces era una cosa que se hacía para pretender no perder mucho, la idea era no perder mucho. Eso sí, metieron 5.000 millones en informativos para Burúa, que se hizo unos platós fabulosos, pero el resto de la tele, y no estaban informativos entonces, no sabíamos qué estábamos haciendo. Lo pasamos realmente mal porque trabajar en un sitio donde no sabes cuál es el criterio es imposible directamente. Existía el tabú de que la Casa Real en los medios era intratable. No sé si es real o exageración, pero... ¿Existía? Lo digo porque te hemos visto también, es verdad que no soltando mucha prenda, pero por lo menos intentando preguntar a un jefe de la Casa del Rey, que no es una imagen habitual, ¿eh? Yo no he visto, no sé si es por no se suelen ver en los pasillos, pero no era habitual. De hecho, yo creo que muchas veces la gente ni sabe qué cara tiene el jefe de la Casa del Rey. Y en tu caso sí has ido en varias ocasiones a preguntar por esta gente. No sé si has notado algún tipo de diferencia con el resto de los mortales. No sé si es de formación profesional o qué, pero yo veo a alguien a quien le puedo preguntar algo, estoy preguntando y voy y le pregunto. Fíjate que loca, ¿no? Es verdad que hay mucha autocensura. O sea, en este acto en concreto era un desayuno informativo, no recuerdo de quién, y podía haber, sin exagerar, pues 30, 40 periodistas. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero 20, 15, no sé cuántos, pero muchos, ¿no? Había muchos micrófonos allí. Y nadie ni siquiera se le acerca, porque se da por hecho que este señor, pues si quiere hablar, dará una declaración, ¿no? Una rueda de prensa y no sé cuánto, y dirá ya él lo que tenga que decir. Pues yo qué sé, como he conseguido ganarme la vida haciendo lo que más me gusta, y de repente encuentro gente a la que puedo preguntar, pues le pregunto, y evidentemente la Casa Real está como para hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Y te han dado algún toque en plan de... No, o sea... no, nadie me ha dicho nada. Yo lo que sí que intento y creo conseguir, mi madre si no se enfadaría, toco madera para que no deje de pasar, es ser muy educada. Entonces, ver, si no quiere o no le parece bien o tal, pues también tiene el mismo derecho a decírmelo, ¿no? Me han contestado lo que han me querido. alegro que comentes este tema porque, digamos, la crítica que se ha hecho siempre al reporterismo agresivo, aquí y en otros países, porque también hay que hay argentinos salen, es si a veces se no, dice... pero es que los argentinos son... Claro, es que dices, a veces el objetivo ¿cuál es? Sacar algo, poner en evidencia o directamente conseguir que te parta la cara. Entonces, porque a veces dices... Entonces, es verdad que en tu caso no recuerdo ningún caso que nadie que te haya pegado 4 gritos de tal. No sé. Hay que se ha enfadado, pero no, gritos no. ¿Y cuál sería con la vara medir ahí? ¿El respeto que dices tú? El que no... Hombre, yo creo que es más difícil. A mí me lo decía Campo Vidal no hace mucho, ¿no? Le vi y nos tenemos aprecio mutuo y me decía, claro, es que ahí te pasa también como le pasaba en otros tiempos a otro nombre que no me va a salir, pero luego lo buscaremos, a otras periodistas mujeres, ¿no? En su etapa él hacía preguntas y estaba esta periodista de deportes, ayúdame, que es muy conocida, que la quiero mucho además, morena, con el pelo por aquí. Ay, no caigo. Sí, vas a caer. Que lleva toda la vida en esto, pero toda la vida. Estuvo en Antena 3 mucho tiempo en deportes. La de gafas. No, la Ascario no es. Perdón, otra que ahora vamos a pensar quién es. Bueno, el caso es que él dice que las mujeres tenemos cierta ventaja
para hacer preguntas poniendo un poco cara de y te estoy preguntando lo más grande, ¿no? Cosa que ellos no pueden hacer. Un hombre no puede poner cara de bueno, yo no quería y no sé cuánto. Y ahí es verdad, yo le tuve que reconocer a Manuel que tenemos ventaja. Entonces yo trato, en la medida de lo posible, de que no puedan jugar a que lo estás haciendo de manera desagradable, además porque a mí no me sale. Y porque, oye, entiendo que el otro te va a contestar si quiere. O sea, lo que está clarísimo aquí es que tiene que haber una voluntariedad en el asunto. Entonces, o vas de buenas o de malas, pues te van a mandar a hacer puñetas, pero rápido, ¿no? Yo lo haría. O sea, de malas nadie quiere nada con nadie, ¿no? Entonces yo trato en la medida de lo posible de, te puedo preguntar lo más feo, pero como decía mi madre, con educación y con buenas palabras todo se puede decir, ¿no? Yo eso me lo tragué. La idea de los cafés, que es una de las cosas que ya ha marcado estilo en este tema actual, ¿fue idea tuya? ¿Fue idea de la situación de que hay un café en una cafetería cerca del Congreso? Pues mira, fue idea de Javier Ruiz, te diré. El presentador. Javier Ruiz, no sé si lo hace para algún periódico o para algún tal, me dijo, pues tú con las cosas que haces, pues un café eso te ayudaría, porque claro, yo todos los días estoy buscando agenda, temas, a ver qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Y me dio la idea a él, y yo la propuse en dirección y se quedó ahí un poco, bueno, a verlas venir. No me dijeron ni sí ni no ni todo lo contrario. Y pasados unos meses les encajó. Dijeron, pues sí, mira, prueba, vamos a probar a ver qué tal va esto. Y luego ya sí, el cómo y tal, ya me tuve que buscar la vida a ver qué me inventaba, ¿no? Pero la idea me la dio Javier Ruiz. Y ahí hemos visto gran parte, además de todos los grupos, desde Esquerra hasta los Colegas hasta Rosa Díez han pasado por allí, lo cual me permite hacer una pregunta un poco infantil, pero tengo que buscar un poco el titular, espero que lo entiendas, que es ¿quién pondrías tú en el top del que te ha puesto más facilidades y el que ha sido qué tipo más difícil de entrevistar, de no sé ni para qué se sienta hablar si no me voy a decir nada? En realidad te digo que políticos que no digan nada no hay. Ahora lo matizo. Hablar, o sea, tienen una verborrea, macho. O sea, hablan mogollón. No conozco ninguno que no hable. Otra cosa es que luego, con lo que te digo, de lo que decía Antonio Gala, del diálogo, el debate o no sé qué, consigas que realmente le saques de su discurso y, oiga, que la pregunta es esta, por favor responda. Uno, es que no te sé decir. Uno que te ha gustado más, que digas, qué contento me he quedado tras esta... Yo me quedé muy contenta con Alfonso Guerra porque fue una entrevista muy larga, fueron casi 45 minutos. Y me pasa con casi todos los políticos que ya están fuera, como me pasaba, te decía, con el señor Fraga, ¿no? Es que son libres. Y el problema es que la inmensa mayoría de los políticos no son libres. Entonces están midiendo qué pueden decir, que no, como te lo dicen. Y en el fondo te ponen cara muchas veces, si tienes un buen feeling con la gente, no dicen cosas que tú les estás viendo en la cara, que es como, mira, en cuanto apagues te voy a decir, pues mira, pues sí, esto es así de la otra manera, pero no lo pueden decir. O sea, en realidad hay tal jerarquía brutal en los partidos que son presos de la jerarquía y del partidismo este espantoso en el que vivimos, ¿no? Y una vez recuerdo que Griso, por ejemplo, comentó que tras su entrevista a Ruiz Mateos, esta es la peor entrevista que he pasado. ¿Tú alguna vez algún encuentro, algún diálogo que digas, uff, qué mal sabor me ha dejado, o esto es... Pues si tengo que volver al boli, volvemos. O sea, que ese sería el momento más desafortunado. Bueno, pues sí. Para no volver al boli, ha quedado ya bastante, bueno, claro. Pues ya buscando algún tipo de conclusión, bueno, antes había marcado una serie de debates que en fondo han sido todos, porque el debate de titulares o noticias ya más os hemos comentado, también el de lo del si buscar enfadar o no enfadar para que tener una secuencia que sea más conocida. Quizá uno de los tópicos que también en las facultades sale mucho y que también te podía preguntar es el de el entrevistador que pasa a ser noticia, ¿no? Que eso también otro de los debates clásicos de si se debe o no se debe, el de si cuando dicen el reportero se convierte parte en la noticia. Ya, hombre, a ver, ¿esto qué pasa? Que yo hago tele. Es que la tele tiene un punto de entretenimiento claro, inevitable, incluso en los informativos. Pero tú fíjate los informativos cómo se hacen y qué se hace, ¿no? O sea, hay un punto en el que como la audiencia manda, pues hay que entretener sí o sí. Yo lo que trato de hacer, trato de mantenerme siempre en la línea del equilibrio entre tratar de sacar información de verdad, o sea, ir con el objetivo de sacar algo, habértelo estudiado y decir, a ver, qué dudas tengo, qué puedo preguntar, por dónde puedo sacar algo que no sepa y que puede ser de interés para la gente. Plantearlo de una manera que tenga cierto ingenio, pretendo, y luego montarlo de una manera que tenga ritmo y que sea entretenido de ver. Eso ya, o sea, ya con esas dificultades cuento. Ahora ya, si tú eres muy prota, un poco prota, pues sí, eres un poco prota, pero es que eres un objeto de entretenimiento. Es que la movida pasa porque si lo que haces no entretiene, no lo ponen. Es que no lo ponen.
porque la audiencia manda, ¿no? Y como no hay tele pública, o la que hay no, en fin, no es de mucho interés últimamente ni desde hace mucho tiempo, pues Digo es que que un reportero de esa naturaleza lo veo difícil en la televisión pública, por lo menos en este pues país. debería de haberlo y debería, como yo le decía que te adelantaba antes, al final no lo he contado, no entiendo las ruedas de prensa sin repreguntas, no las entiendo. No las entiendo porque un político lo tiene muy fácil para evadir una pregunta. Y si no tiene el periodista la oportunidad de repreguntar, la mayoría de las veces no hay respuestas. Y por lo menos tendríamos que tener el derecho a decirle a un tío a la cara, oiga, no me ha contestado. No por nosotros, sino porque en su casa los ciudadanos sepan que hay gente haciendo preguntas y sepan que preguntas no se quieren responder. Es que eso también debería ser emitible. Yo las emito. Tengo la suerte de poder poner las que no se responden. Y debería ser así, debería ser noticia también lo que no se quiere contestar. Siempre se ha dicho que debería los medios no ir cuando no hay preguntas, pero siguen yendo. Sí, Pues es que estamos vendidos. O sea, si lo que es noticia es que un señor va no sé dónde, si luego el corporativismo de los periodistas no existe. Solo existe para apuñalarse, pero no existe para hacer piña. Existe de que si lo tienes tú y yo no, y tu audiencia sube y la mía no, ¿qué hacemos? Bueno, es decir, es verdad que en tu sección no ha pasado, pero en una ocasión, no sé si estabas tú ya o no, pero hubo unos momentos más llamativos cuando vimos a reporteros de los dos programas de la mañana de Teatro y Telecinco entrevistando literalmente a la vez a una persona, a ver quién habla primero. Es un horror. Pero es que eso es un horror también, ¿eh? Yo eso es que no lo he hecho nunca. No, a mí no me han visto. Bueno, si alguna vez se me ha escapado, no lo sé. Yo no he ya tenido ocasión de llevo verlo. mucho tiempo y francamente, pues nadie es perfecto. Algo habré hecho. Pero de verdad que no me consta. De hecho, yo creo que los compañeros que se dedican a esto lo pueden ratificar. Yo lo que hago es negociar. Estamos en un sitio, hay 3 reporteros. Vale, pues ¿qué hay? Entrada, salida y pasillo. Macho, pues 3 baldosas para ti, 4 baldosas para ti y hoy te ha tocado hoy 3:30. Lo siento, el otro día lo hacemos al revés. ¿Quién ha llegado primero? Tú, venga, ¿tú dónde te quieres poner? Eliges tú. O sea, una cosa negociada, razonable. ¿A mí de qué me sirve jorobarte a ti? Es que no, a mí no me sirve. Hay gente que sí, ¿eh? Y he tenido broncas y peleas con gente. Pero, macho, la mayoría de los compañeros son razonables. Y oye, ¿para qué nos vamos a hacer pupa? Es que no tiene ningún sentido. Pues por terminar con dos cuestiones de balance de la profesión. El primero sería preguntar cómo lo ves en la actualidad. Es verdad que viendo en nuestro periódico, cuando veo noticias de despidos, de cierra esto, cierra esto otro, digamos que el ambiente muy positivista, no hace falta que te pregunte porque imagino que no lo será, pero llegas a esto de decir esto se acaba, como dice alguien, el periodismo no tiene futuro, o tiene futuro cambiando, o como dice Pedro J. Ramírez, que va a convertirse en algo más digital, más internauta. ¿Qué futuro le ves tú a la profesión? Yo le quiero ver todo el futuro del mundo y se lo veo. En Intermón Oxfam tienen una cosa que se llama periodismo comprometido, que a mí me encanta, y que hacen unos coloquios y estamos ahí gente de la profesión hablando de esto. Pero aparte de este tema que lo quería mencionar, yo quiero hablar de otros, si me dejas. Adelante. Yo tengo un proyecto soñado que se llama Los Preguntadores, porque en el fondo yo no soy más que una preguntadora y no creo ser tan distinta a muchos otros. Te quiero decir que lo que decías tú del protagonismo, no, yo tengo protagonismo porque, bueno, porque me ha tocado, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que querría hacer preguntas y que el problema es que no hay dónde. No hay medios que den oportunidad a la gente que quiere hacer preguntas, ¿no? Entonces, afortunadamente existe Internet y vosotros estáis en un medio que existe gracias a que existe Internet, ¿no? No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero sí que quiero animar a todo el que está estudiando periodismo, a toda la gente que está en paro, que en la medida de lo posible sigan peleando por hacer cosas, porque creo de verdad que el cuarto poder debería existir y que está borrado. Como tal, como un poder real de información, de contar cosas, de desvelar cosas, de hacer que la gente sea más consciente de qué vive y dónde vive y de qué se puede hacer o qué no se puede hacer, no hay. Entonces, quiero creer que Internet, que mis preguntadores, que es mi sueño dorado, o lo que sea, o sea, que puede haber medios y maneras para que eso surja, porque de verdad que estamos cojos. O sea, en esta democracia, dado el estado no solo de la política, sino también del periodismo, estamos cojos. Nadie te negará que en este punto no ha sido clara. Para terminar únicamente la que sería la pregunta un poco cliché, que es, no sé si a ti te habrá pasado y si no te pasará que a lo mejor se te acerca pues, una estudiante o alguien que diga, oye, yo quiero ser como tú, o yo quiero hacerlo, que le dirías, pues mira, dedícate a otra cosa porque en estos tiempos, o ¿qué consejo darías tú a alguien que dijera, yo quiero ser reportera? Yo
me ha tocado en todo el tiempo que llevo trabajando, ¿no? He visto mucho becario, incluso he dirigido redacciones de becarios, que es una cosa lamentable, pero que existe. Lo digo porque no porque sean becarios, sino porque se establecen sistemas de trabajo que consiste en un becario que trabaja 3 meses, se le echa y viene otro, se le echa y viene otro, se le echa y viene otro, y no hay posibilidad ninguna de que esa gente se quede. Yo, que empecé de becaria, digamos, o peor, ¿no? Pero te quiero decir, del último mono, pero la profesión permitía que hubiera rendijas por las que la gente que trabajaba bien y que se lo peleaba pudiera entrar. Me duele en el alma ver que se han establecido sistemas en los que la gente no hay lugar a la esperanza. O sea, da igual que te rompas el lomo porque vas a ir a la calle igual porque es que tenemos un convenio. Ah, fantástico, pues muy bien el convenio, ¿no? Yo el único consejo que se me ocurre dar es pelear. Porque yo creo que la historia mía es una historia de pelea, no de pegarme con gente, sino de remar y remar y remar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, como existe internet y se pueden grabar cosas con un móvil, de eso va mi sueño de los preguntadores, ya no hacen falta medios realmente para hacer periodismo, para contar cosas o para hacer preguntas, porque con un móvil te puedes grabar. Entonces, lo que hace falta es el coraje para hacerlo y para organizarse, para que no sea uno solo contra el universo y para generar mecanismos que permitan que estos medios que ahora tenemos todos generen información y generen periodismo. Y yo tengo la idea solamente y no tengo la capacidad ni el tiempo para hacerlo, pero lo dejo ahí por si alguien puede. Si no lo registras te lo copiarán. Está medio registrado, pero en cualquier caso no creo, como me dijo no hace mucho el que ahora está haciendo change.org, que no me acuerdo de su nombre tampoco, me perdonen los que me ven, está Alzheimer madrugador. Este hombre que es ahora mismo el director de change.org, que yo le conté mi idea, me dijo que lo importante no es la idea, lo importante es el cómo. Lo pueden hacer 1000 personas y si no está bien hecho dará igual, ¿no? Pero sí, la verdad es que ahora mismo mi sueño pasa por ahí. Pues veremos a ver si en un futuro nos acordamos de que aquí lanzaste la primera pista. Si somos los primeros, los has lanzado ya antes en otro sitio. No. Pues mira, tenemos... Me has dado una primicia. Tienes un titular. Ya tenemos un titular. No, pero tenemos más titulares. Tenemos también, nos hemos hablado de lo de la profesión coja, de que la libertad que tienes en esto, en todo, que quizá no todos lo pueden decir. Y bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo, así que solo me queda decir gracias de parte de los internautas de Periodista Digital a Marta Nebot, reportera, periodista, actriz, columnista de los medios de comunicación, por haber estado este ratito con nosotros. Oye, gracias a vosotros, un placer. ¿Me puedo llevar esto? Sí, claro. Me lo llevo, gracias. Hasta luego.